Bueno, bienvenidos a Ciencia Compartida. Esta es nuestra charla 141 y hoy tenemos a Rafael Roina Romero, catedrático en Fisiología Vegetal de nuestra Facultad de Ciencias del Mar, y nos hablará sobre el proyecto FA 1406 2015-2019, Advancing Knowledge on Seaweed Growth and Development Sycomorph. Les dejo con él. Gracias. Bueno, pues se puede pasar ahí, ¿no? Sí. ¿No me pasa nada? Me temo que no. No. No va. Directamente. Parece que va muy serio. Yo lo voy a acercar. No, pues gracias por venir. Mini público. No, a ver, que estaba. Ya es verdad que Susi, Mai, Pepe Juan, estaban ahí en el parque. Bueno, el tema es que en aquel momento no estaba todavía, no había arrancado. Y en aquel momento no sabía yo de mi participación en esto y al final, pues, como todo se veía venir, voy a participar en la directiva de este programa. Como hay un chair y un vice chair y voy a estar de vice chair. Entonces esto obliga pues a darle difusión, evidentemente, y no se podía dar difusión sin empezar por mi facultad, y eso es lo que estoy haciendo, testigos presenciales. Es verdad que las charlas ahora vienen muy a tras mano. Me dicen que en Acceda se llega mejor. Yo confío en que esto sea porque las primeras convocatorias de las primeras acciones salen ya ahora a partir de junio o julio que salga el programa. El arranque fue en marzo y en junio ya. ¡Hombre! Ángel. Muy bueno. Carmen, una reunión de apoyo. Dos públicos. Muchas gracias. Estaba justo empezando. Y estaba empezando diciendo que se trata de un proyecto del que hay que dar la máxima difusión porque el proyecto este funciona en base a convocatorias y estas convocatorias serán abiertas a partir del mes de junio. Bien. El título, y más que el título, el acrónimo Sycomorph, del que estoy especialmente orgulloso porque esto salió de aquí. Y esto es lo que quiero que se entienda. Esto surge de una idea de esta facultad, son muchos años de trabajo y a partir de esos años de trabajo se va fraguando, se va recolectando a gente de la forma que les voy a expresar hoy, que les voy a escribir, y tiene una dimensión distinta del mundo de la salud, distinta del estrictamente ecológico, distinta del estrictamente taxonómico-ficológico, porque va hacia otra dimensión distinta que es el ámbito de la biología molecular y sus aplicaciones. Eso es lo que esencialmente tiene de fundamento este programa y lo que creo que cautivó a la Unión Europea en un programa que es extraordinariamente competitivo como es este del COST, en el que, hay que decirlo, nos tuvimos que presentar 4 veces para obtener en una quinta el que nos financiaran el proyecto. Bueno, pues ¿en qué consiste y cuáles son los tipos de acciones que van a surgir a partir de esto? Es lo que básicamente les voy a describir ahora. Les decía que había nacido esto aquí, efectivamente, bueno, reconocen el pasillo, exactamente allá afuera. Nos reunimos a partir, hacia Jiménez. Hola, ¿qué tal? Nos reunimos, pues, gente que teníamos la misma inquietud, gente que procedía de las algas o gente que procedía de las plantas superiores. Al final, pues un elenco desde este que es Koji Mikami de Japón y trabaja aspectos estrictamente biotecnológicos, está ahora mismo pues ideando y tiene ya sistemas de transformación de algas in vitro, no perversos, sino solamente a los efectos de conocer más acerca de su funcionamiento. De Canadá, estrictamente de taxonomía, de Bicarbari, la gente de Bélgica, con Olivier Leclerc, que trabaja en temas de reproducción, fundamentalmente definición de polaridad en los cigotos de Fuku, Benedict Charlier y su gente de Roscoff, que son gente que procede fundamentalmente de las plantas superiores y está ahora adscrita Roscoff trabajando Ectocarpus como modelo de investigación y ellos intentan investigar con Ectocarpus para luego exportar todo ese conocimiento a las algas que son realmente explotables y que pudieran ser cultivadas, llamemos de las laminarias o cualquiera de las landarias o cualquiera de estas que se pudieran cultivar. Ectocarpus no es ni comestible, pero desde luego puede aportar conocimiento.
Está detrás Thomas Wichert de Alemania, que trabaja fundamentalmente en sustancias químicas que puedan afectar a la reproducción, atracción de gametos en vulva, en algas verdes. Y de Reino Unido, gente de plantas superiores, fundamentalmente del laboratorio de Oxford y de Birmingham, que trabajan asuntos de crecimiento y diferenciación a partir de las algas, porque las algas son un modelo ideal, son organismos que pasan al menos una fase con una única célula y que eso va a desarrollar una estructura multicelular. Eso para los investigadores de plantas superiores es magnífico, pueden saber cuáles son los secretos moleculares que hacen que se adquiera la multicelularidad a partir de la unicelularidad. Su interés no es estrictamente de algas, su interés en investigar estos aspectos moleculares tan profundos y diseñando técnicas que por eso al final entenderán un poco por qué del grupo, más los que se han integrado y por qué de los objetivos, así, diseñando técnicas al máximo nivel. Por ejemplo, el caso de la gente de Oxford, diseñando técnicas de microdisección para estudiar perfiles de genes en una única célula, de expresión génica en una única célula. Entonces, digamos, aquí conformamos en el año 2011 un grupito, expusimos cada uno lo que hacíamos y aquí es cuando se decidió ir a por un programa que nos permitiera tener intercambios mediante periódicos e incluso poder no solo intercambiar personas, sino intercambiar conocimientos. Trabajamos 3 grandes grupos: algas rojas, algas pardas y algas verdes, técnicas de nivel de vanguardia y conocimiento detrás acerca de la biología molecular de las plantas que podía soportar su transferencia, hasta donde fuera posible, ¿no? Su transferencia al mundo de las algas. Ese fue más o menos el contexto y así lo expusimos en las primeras propuestas, que no quedaron mal, pero no había manera de ser convincente hasta que la Unión Europea nos dijo claramente que teníamos que aportar a ese proyecto y básicamente era aportar la parte industrial para que todo lo que saliera de ahí, algún conocimiento, fuera de alguna manera revirtiendo en la industria de comercialización de las algas. Todo eso tiene un contexto que también les voy a explicar ahora muy brevemente. La parte nuestra, vieron ahí, pues incluso fue lo que expliqué aquí, viene centrada en especies de algas rojas, fundamentalmente, la gratología imbricata, con un ciclo pues, típico de algas rojas, con las fases gametofíticas, esporofíticas y carposporofíticas, y nosotros llevamos bastante tiempo centrados en pues, los mecanismos. Disculpen el inglés, pero es que tienes que coger directamente la transparencia, tardas más en cambiarlo a español que en inglés, que se lee bien, ¿no? O sea, mecanismos endógenos que están controlando fundamentalmente la producción, el desarrollo del carpo esporofítico, el cistocarpo, y la liberación de las esporas. Para los que no están familiarizados con esto, se trata de que las algas, y el mundo de las algas, del cultivo de las algas y su producción, depende siempre de un ciclo y del control que tengamos de una o varias fases del ciclo, independientemente del alga que sea, si verde, parda o roja, y que nosotros hemos pues, pasado algún tiempo intentando investigar cuáles son los mecanismos que regulan la producción de una de esas fases del ciclo, la producción de las esporas para que el ciclo pueda dar un determinado ser. O sea, que yo siempre lo digo, cuando uno quiere cultivar manzanas, la cultura popular hace que, vale, yo no cultivo manzanas en mi vida, pero hago una aproximación. Por lo menos sé que la manzana es un fruto y que tendría que tener un árbol, porque viene un árbol y que al menos tendrá que florecer, porque de otra manera no hay producción. Pero si uno le dice a alguien, va a cultivar algo, no tiene ni idea de esto. No sabe que son ciclos relativamente complejos y que a lo mejor su producción, que normalmente es la producción de un estadio adulto, depende primero de la producción de esporas, que esas esporas hay que controlarlas, de manera tal que se está efectivamente comercializando algas por cultivo, existe cada vez una cantidad más ingente, pero se está en un estadio primitivo de lo que podemos dar las prácticas de cultivo, lo cual es normal porque si compara los 10.000 años mínimos de la agricultura terrestre con los 300, 400 que se llevan cultivando algas en el mar, pues hace falta poner ahí un poco más de, si quieren, no solo tiempo, sino incluso intensidad de
de conocimiento y de estudio de este ámbito. Y esto es lo que nosotros modestamente queríamos contribuir, es decir, ahondar en el conocimiento de los aspectos que entendemos a cualquier nivel pudieran en un determinado momento pudieran facilitar el que se aumente la producción, pudieran facilitar el que se pudiera hacer extensivo el cultivo de alga, sobre todo en un entorno muy industrializado como es el de la Unión Europea y con sus estándares, con sus patrones. Nuestro aporte original y nos hemos sumado a la red, pues básicamente con sustancias que hemos observado que tienen efectos sobre esa producción de esporas o incluso diferenciación de esas esporas, o sea, la diferenciación de la estructura que las alberga, como de las esporas en sí, su crecimiento. En lo que yo les decía antes, les mostraba del control que existía. Esencialmente con esas tres moléculas que les pongo ahí, que les llamamos de forma general las poliaminas, son la putrescina, la asperbina y la espermina, y esta última, dudosamente ahora que se mantenga como espermina, nos hablan que seguramente será termoespermina, o sea que habrá que avanzar, es un isómero, tampoco es que pase nada. Pero espermina o termoespermina, lo mismo. Fundamentalmente esta última es capaz de inducir la producción y liberación de esporas a partir del cistocarpo, incluso la maduración de los cistocarpos. Eso es lo que observamos hace unos años y con ese conocimiento nos hemos integrado en la red. Este es un ciclo relativamente complejo, pero necesario, de la producción de estas sustancias. Están aquí abajo. Putrescina, espermidina y espermina, la ven ahí. Es una ruta lineal de producción. Esto no tiene puntero. Y digo que es una producción lineal y de manera tal que arranca a partir de la putrescina, que es la que se convierte por la adición de aminopropilos en espermidina y espermina, y con dos aminoácidos que son los que proveen la ruta. El aminoácido no proteico, la ornitina, este que está aquí a la izquierda, y el aminoácido proteico, la quinina. Nosotros observamos que en las algas existe fundamentalmente la conversión de ornitina en putrescina como origen de la ruta mediante la enzima ornitina descarboxilasa. Lo tengo que decir así, es un poco árido, pero es que vamos hacia los genes. Estas son las enzimas y vamos hacia los genes. Entonces se entendería poco que nosotros, a sabiendas del efecto que tienen las sustancias, a sabiendas de las enzimas que son las responsables, no les explicaron a ustedes por qué fuimos a clonar el gen de la ornitina descarboxilasa, que fue lo que, digamos, intentamos desde nuestros primeros pasos en la biología molecular de estos procesos. Es decir, que yo creo que eso es lo más importante del avance que hemos podido hacer nosotros en intentar describir todos estos fenómenos que regulan los ciclos de vida de las algas, en que pensemos que en un futuro podemos aportar algo de conocimiento a los cultivadores, si no les dijera que no nos quedamos en el mero probatura de las sustancias que regulaban y producían las esporas o aumentaban el crecimiento de las esporas, que lo vimos, que no nos quedamos en que determinamos las enzimas que estaban, que también lo vimos, sino que en un momento dijimos, pues como se hace en plantas terrestres, como se hace en la agricultura terrestre, como se hace en los investigadores que soportan actualmente los mayores avances en la agricultura terrestre, hay que conocer los genes, su maquinaria, porque si uno quiere, a lo mejor, un cítrico sin pipa, lo que tiene que hacer es tocarle los genes, en el caso este, que eso sí que lo sabemos porque lo han hecho en Valencia, en el Instituto de Biología Molecular de las Plantas, han tocado los genes precisamente de esta sustancia, casualmente, pero de esta sustancia, para quitarle las pipas porque evita la producción y acumulación de la humedad. Sí, a ver, ¿puede ser esto perverso? No, yo creo que simplemente es acelerar el proceso natural que ha llevado el ser humano cuando ha domesticado las especies, otrora con programas genéticos relativamente largos, y ahora que podemos y tenemos acceso a esta maquinaria genética, intentar regularlo un poco más rápidamente. Si yo sé y tengo el genoma del melón o de la sandía y sé cuáles son los genes que se expresan para una sandía más grande o para una sandía más jugosa, con más azúcar o lo que sea, pues se trata de aumentar la productividad, no cambiando la maquinaria genética, sino simplemente haciendo técnicas que están al uso, que son de silenciamiento o sobreexpresión de determinados genes que ya tiene,
y con eso conseguiría un desarrollo terminado. Es decir, que la producción agrícola terrestre se ha basado siempre en una alteración genética de los patrones que traen las plantas terrestres. O sea, eso no ha sido mágico. Y que, como se ha dicho siempre, el trigo que nosotros usamos ahora para el pan no es el trigo que originalmente se cultivó ahí en el mar de Tetir para la producción de las primeras formas de pan por aquella antigua civilización. Siempre ha habido un control genético y ese control genético se ha ejecutado con programas clásicos o con programas que ahora están al uso y muy al uso, cada vez más al uso de control de toda la maquinaria molecular, porque te da un panorama, como veremos a lo largo de la charla, te da un panorama mucho más certero de lo que pueda estar ocurriendo. Bueno, pues nosotros, con nuestros medios, con nuestro conocimiento, pues yo creo que el conocimiento que existía en las algas, y a sabiendas del efecto que tenían estas sustancias, a sabiendas del efecto y la presencia de la ornitina y su enzima, o la enzima responsable de la síntesis, se nos ocurrió, mediante una estrategia como cualquier otra, ir hacia el gen de la ornitina descarboxilasa. Esto es para ilustrarles más o menos del efecto de esta sustancia, de la putrescina, de la aspergina y de la aspergina. Nosotros sabíamos que durante el desarrollo del cistocarpo, esa estructura que lleva a la producción de las esporas, existían alteraciones de esas 3 poliaminas, pero no eran unas alteraciones, digamos, patrón de disminución lineal, sino que existían picos, fundamentalmente el pico de la aspermina, muy parecido a lo que ocurría en el tomate, por lo que sabíamos. Es decir, la aspermina tenía elevaciones de sus niveles, y esas elevaciones de sus niveles teóricamente deberían estar relacionados con la diferenciación masiva de las carpoesporas. Hicimos experimentos de naturaleza, de seguimiento de los niveles, hicimos experimentos de cocultivo en presencia de, lo ven aquí, la aspermina, y recontando el número de cistocarpos, estructuras que albergan las esporas, por superficie. Usamos inhibidores y resultaba ser que añadiéndole la aspermina en la línea 2, pues se incrementa significativamente el número de cistocarpos, o sea que realmente promueve. La aspermina cambia súbitamente, y además es una sustancia que si la añade, o sea, parecía que todo estaba sirviendo de que efectivamente estas sustancias están relacionadas con la maduración y la producción de esporas. No quedaba ninguna duda. Incluso la adición de inhibidores, como inhibidores de la síntesis de las poliaminas a nivel de la aspermidina, como este que les pongo ahí, el CHA, el nombre ahora mismo lo de menos, acaba totalmente con la maduración de los cistocarpos. O sea, nosotros teníamos por primera vez un control que no estaba, hasta ese momento no estaba escrito, un control de al menos la producción de carpoesporas, en el sentido de que teníamos sustancias, como se aplican estas sustancias u otras a las plantas terrestres para inducir la producción de raíces. Si alguien ha cultivado alguna vez una Folbia burchérrima, una flor de Pascua, sabe que dándole un poquito de auxina fundamentalmente y se siembra, genera raíces. Entonces eso es un conocimiento que ya ha trascendido hasta el normal de los que llevan y regentan invernaderos o puntos de venta para aumentar su producción. Estas cosas también van a ser necesarias en un futuro para la producción controlada y masiva, como requiere el mercado, de algas. Sí, podemos seguir cultivándolas o incluso recolectándolas sobre la base de la producción natural, o podemos pasar a un papel más activo en el sentido de tener nosotros el control de esa producción. Pues esto es lo que les estaba adelantando. Nosotros creímos en su momento que teníamos que llegar a los genes. Y que llegar a los genes en las algas no era sencillo, ¿no? Por esa época, estamos hablando del año 2002. Y bueno, elegimos como una aproximación genética en aquel momento la ornitina descarboxilasa, esa es la ecuación de la enzima, y bueno, los trabajos los orientamos a la obtención del gen, su clonación y su seguimiento del patrón de expresión. La pregunta es básica. Si las poliaminas, como parece, están tan involucradas, tan implicadas en la producción de carpoesporas, pues teóricamente las enzimas lo estarán, lo vimos, y seguro sus genes también tendrían que manifestar algún patrón en ese sentido. Y nos dedicamos a esto durante un tiempo. Lo voy a poner
comparativo a lo que actualmente Capilli, que ya está ahí llevando y liderando esta parte, lo que tuvimos que hacer y lo como se está haciendo ahora, lo que tuvimos que hacer fue una técnica que es muy tediosa, que es de clonación a partir de selección de lo que se llaman secuencias conservadas en las proteínas, a partir de ahí diseñar la posibilidad de clonar la parte interna del gen y esa parte interna del gen luego extenderla hacia el exterior. Bueno, un lío de casi 2 años para obtener esta secuencia. ¿Sí? Y esto motiva 2 reflexiones. Esto es del año publicado ya el gen en el año 2000, porque los trabajos se acaban en el 2006-2007 y te ponen a publicar. 2007. Todo este lío para un gen solo, sin en realidad el convencimiento de que con este gen, y que bueno, podría ser la llave, tú tengas realmente la llave del control en este caso, de la producción de esto. O sea, que estás trabajando, estás convencido de que esto es lo que hay que hacer, pero al tiempo te viene el sublime, te viene traicionando diciéndote: tienes que asociarte con gente que tenga las técnicas más punteras, porque de otra manera gen a gen no acaba. O sea, tú tienes una vida profesional determinada y entonces alguien tendrá que soportarte. Y no va el tema de que en cada laboratorio se clone uno de los genes, sino hay que ir a un conocimiento absoluto del sistema genético que opera durante estos procesos en la sala. Entonces, vale, fueron 2 cosas. Una, el poder haber entrado en la parte esta molecular evidentemente te da la posibilidad de dirigirte a un foro medianamente cualificado. Eso está bien. Y convencerles de que aquí, incluso en Canarias, y por eso fue lo de la reunión, teníamos algo desarrollado también. Pero te das cuenta cuando los otros te hablan de en qué nivel te encuentras tú y hasta dónde tienes que ir. Por eso lo de la red FICOMOS. Es decir, una red que tiene un objetivo científico, luego resulta en verdad en una serie de acciones puntuales. Pero el objetivo que tiene científico esta red es que nos acabamos de unir todas las personas que teníamos más que el mismo interés, la misma iniciativa, o si lo quieren, la misma idea de que entre todos podíamos hacer bastante más que uno a uno, gen a gen, en cada uno en su localillo, en su lugar o en su facultad. ¿Sí? Nosotros hemos analizado la expresión genética de este gen en particular, lo hemos analizado y para eso hay que poner una serie de técnicas a punto. También eso lo podemos aportar a la red, bueno. Y en particular pues estaba lo que les enseñaba antes, que son patrones de expresión mediante PCR cuantitativa, que tiene su mecánica, no voy a entrar en ella. ¿Esto qué comporta? Comporta que al proyecto tú aportas algo que sabes, en este caso algo de manejo de la herramienta del RNA y sus genes y su expresión. Y en este particular, que es una técnica que Pili puso a punto con las mismas sondas con las que hacíamos la PCR, que es de hibridación in situ, y en la que se puede ver, son 2 zonas de tejido, una, la zona donde teóricamente se está diferenciando las esporas, y donde hay color hay más expresión, donde hay menos color menos expresión. Se pueden ver mediante este tipo de técnicas que la zona apical, que es la de arriba, tiene menos expresión del mismo gen que la zona basal, lo cual nos dio también para elaborar toda una serie de conclusiones acerca de la diferencia que tienen los talos de las algas en cuanto a lo que parece homogéneo y que realmente no lo es. En definitiva, un escalón más de entendimiento, asimilación y de capacidades acumuladas a lo largo de estos pasillos, o alrededor de estos pasillos. Es decir, una técnica más, una capacidad más para entender a nivel molecular y poder aportar evidentemente a esta red. Y esto es lo último, lo que está Pilar, que es ya otra sustancia más. Si queríamos controlar la producción de esporas, lo hicimos con las poliaminas, llegamos al gen, el gen del lado de C, como lo he demostrado, desarrollamos ciertas capacidades para ver la expresión de ese gen, tanto in vitro, por PCR a tiempo real, como en tejido, que era esta que les acabo de poner,
bueno, podíamos saltar a otras hormonas, otras sustancias, y así lo hicimos, incluso dentro del mismo ámbito, de las mismas especies, y este es el desarrollo de ramas tetrasporangiales en Pterocladiella capillaceae. Y el efecto que tiene sobre esto el etileno, que fue la siguiente de los pasos que intentamos. Una nueva hormona, el etileno es una hormona gaseosa que, bueno, estaba muy poco investigado. Sí que habíamos investigado nosotros con otros tipos de grupos hormonales, no habíamos visto nada sobre la reproducción. El etileno sí lo tiene, lo tenía sobre la maduración de estructura reproductora. El etileno hace madurar un plátano, para que entiendan, y el efecto de maduración de los plátanos, sobre todo cuando se pone dentro de un periódico, es por la liberación masiva de etileno, que genera ahí un ambiente en el que te hace incluso madurar mucho más rápido. Digo, es una hormona gaseosa, no estaba nada descrito más allá de la liberación que habían hecho Staker en Inglaterra, liberación masiva a partir de la degradación del DMS, y tiene una hipótesis de base muy interesante. La hipótesis de base es que cualquiera que conozca la costa y sepa que aquello cambia el panorama, el paisaje, la pintura en cuanto a comunidades muy rápidamente. Entonces, evidentemente hay factores ecológicos de muy diferente naturaleza. Yo me extraña que en 2 semanas cambien tanto los abióticos como para explicar que tú te encuentres un manto verde. Esto Nieves lo sabe porque lo ha visitado miles de veces, y que a la semana siguiente vas a recolectar y aquello ha cambiado totalmente el panorama. No ha desaparecido necesariamente la verde, pero no ha aparecido otras que casi colonizan aquello completamente. Es decir, a mí siempre me ha parecido, cada uno ve desde su óptica, ¿no? Me ha parecido que ahí había no solo factores abióticos, que los habrá seguramente, no solo factores de marinos estrictamente, sino que algunas con otras había comunicación, porque existe en plantas terrestres comunicación entre vegetales, entre macroalgas, entre los componentes de ese lecho, y que algunos de esos comportamientos podían, esas liberaciones de sustancias, por ejemplo, y esa comunicación podía hacer que cambiara el panorama. Por ejemplo, inhibir el crecimiento, hacer desaparecer cualquiera de las algas componentes de ese, en su momento, conjunto de manchas. Es decir, un cambio explosivo. Y un cambio explosivo se puede obtener si, como nosotros en su momento pensamos, si se liberaran sustancias de la naturaleza también masivamente. Los gases acumulados, alguien dice, bueno, es que son organismos vegetales acuáticos, ¿qué van a hacer los gases ahí? Pues tiene todo el sentido, porque además Pili fue la que lo pensó en su momento y dice, pues tiene sentido de que mientras están sumergidas lo van acumulando, la difusión de los gases en el agua es escasa, puede acumularse, y cuando se quedan emergidas se podrían producir liberaciones masivas de aquello que tienen concentrado, o sea que no deja de tener sentido. Bueno, de luego, sea así o sea así, de luego sí que tiene un efecto sobre la producción y la maduración de las tetrasporas en este caso. Teníamos por tanto las poliaminas en las carposporas, ahora ya tenemos otro que es el etileno en las tetrasporas. El etileno da más juego. Íbamos camino de definir, digamos, conocimiento útil a la industria en la producción de algas por cultivo. Teníamos una sustancia que efectivamente controlaba aparentemente las esporas, las poliaminas, pero esas poliaminas están muy difusas en cuanto a cómo hacen eso. Los modelos al uso no te dicen claramente cómo puede una poliamina hacer algo de esto, y se habla de efectos múltiples. La poliamina pues interactúa con el metabolismo de esta otra, y es así una red de interacciones que hace muy difícil avanzar más allá en el conocimiento. Mientras que el etileno en plantas terrestres se conoce que tiene una ruta de señalización muy rápida, por lo cual encontrar el etileno y sus efectos es tener la posibilidad ya no solo de tener una hormona que controla un proceso, sino la posibilidad de ir más allá, más profundamente, a ver qué mecanismo de señalización pudiera estar detrás, si es el mismo en plantas terrestres o algunos en. Y en eso está actualmente, porque junto con todo ya, pues así lo vamos a decir todo, junto con los trabajos iniciales, nuestra posición adquirida en base, bueno, a una técnica un poco rudimentaria, pero al final que nos dan conocimiento, la capacidad que hemos desarrollado con las algas rojas y
y sustancias que afectan realmente a algunos de los procesos de producción de esporas o de crecimiento de esas esporas. El salto y los primeros contactos con los miembros de la red, ahora de la red, pero que en su momento eran meros contactos, pues nos permitieron ver, bueno, ahora tenemos un escenario, como se dice ahora, muy distinto. Tenemos una hormona que aparentemente puede ser y puede tener una diana más directa, el etileno, se sabe en plantas terrestres, y nosotros deberíamos tener apoyo para que con las mejores técnicas poder acceder a lo que quiera que sea que esté interviniendo a nivel molecular para que el etileno tenga esos efectos en esa alga. Eso no está descrito. Pero sí es verdad que todo ese conjunto de interacciones, conocimientos y avances que hemos provocado incluso desde aquí nos ha permitido colocarnos en la secuenciación de nueva generación, que es lo que intento expresar ahí con NGS, y que ahora ya no avanzamos gen a gen, como lo hacíamos hasta escasamente hace 10 años, sino ahora se pudiera avanzar pues, de cientos de miles de genes en cientos de miles de genes mediante el uso de la secuenciación masiva, en este caso del RNA, o sea, de lo que se transcribe, y por qué no, porque la red tiene que ir dando y dando más, también, no solo a nivel del RNA, sino también del DNA, que es el material genético de todos los seres. O sea, que ha sido como paralelo, no sé si yo he sido capaz de explicarme bien, pero ha sido como paralelo. Nosotros lo que hemos ido avanzando, adquirir el conocimiento de que solo íbamos a avanzar bastante poco, avanzar en la necesidad y contactar con gente con las mismas inquietudes, y al tiempo ir recibiendo pues, de ellos mensajes de cómo podíamos ir nosotros orientando. Todo ha sido una coevolución, llamémoslo así, hasta que al final podemos llegar al estado en el que estamos, que es el peor de los momentos, porque no hay poco dinero, o no, porque claro, de la óptica de cualquiera, una red de esta, independientemente que sirva, como les he propuesto en la charla, como posibilidades de formación, que son reales, que es para lo que sirve la red, a nosotros nos va a servir para avanzar el proyecto de lo que ya sería el H2020 y esas convocatorias a nivel europeo ya típicamente de investigación, que es lo que se propone inmediatamente. Habiendo prácticamente desaparecido los planes nacionales, no existiendo en el Gobierno de Canarias, pues queda Europa, y yo creo que tener redes y tener los contactos es lo esencial para poder plantear proyectos de gente que quiera hacer lo mismo. Y yo creo que Phycomorph, si algo tiene, es que tiene mucha gente y todos queremos hacer básicamente. Por acabar, esto es lo que es Phycomorph a día de hoy. Les puse, reconocerán algunos de los de la foto anterior, ya se ha ido sumando más gente. Es absolutamente necesario y condición que pone la Unión Europea. Aquí el proyecto se presenta, pero ya se pueden incorporando países que tengan interés. O sea, en realidad la red no es de los proponentes. La red, una vez que ha sido financiada, es de la Unión Europea, en este caso el programa COST, y ahí entra y sale gente de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a, bueno, si hay unas convocatorias para desarrollar un workshop y hay plazas para estudiantes, los suyos, que salgan de aquí, pero pueden salir de toda España, evidentemente, porque ya te conformas como representante, en este caso, de España en esta locura. Y decía al comienzo, a mí me parecía que era absolutamente imprescindible que yo empezara explicando el Phycomorph aquí, porque de aquí deben salir los candidatos, a la medida de lo posible, pero que cuando salgan las convocatorias tendrán que hacerlo extensivo a todo el territorio nacional y que habrá gente que opte desde otros laboratorios. Lo suyo es que yo empezara por aquí, y es lo que estamos haciendo. La idea lo he intentado expresar así con conjuntos que mantienen algún tipo de conexión. Yo creo que hay conexiones evidentemente entre la biología molecular de las plantas terrestres. Hay mucha gente de Phycomorph, lo que yo les explicaba antes, que proceden directamente, y lo de las algas es una cosa que empezaron el otro día, ¿no? Para ellos, incluso hay gente que empieza a trabajar desde el ARN o del ADN y les da igual que sea un alga que sea un gusano. Pero sí que tienen mucho conocimiento de los mecanismos moleculares que operan en plantas terrestres. En plantas terrestres el sistema se conoce, yo no diría al 100%, pero luego desde el estado que acredito que ha estado Ángel Luque, que ha estado mucho tiempo en la práctica fisiológica y de la agricultura,
puede entender mejor que nadie cómo. Se sabe ahora qué mecanismos de regulación génica son los que actúan precisamente para obtener la floración en el momento X del cítrico, porque se ha ido avanzando fundamentado en ese conocimiento. Tenemos a gente que hemos avanzado en la biología molecular de las algas, por eso podemos estar en ese grupo. Si no lo hubiésemos hecho sería bastante difícil que nos hubiésemos podido colocar ahí. Tenemos a gente que son estrictamente ficólogos, en el sentido que son más taxónomos, filogenetistas, gente que puede en un momento ahondar en la calidad del recurso de la óptica estrictamente genética. Y hemos tenido que incorporar, eso es lo que ha dicho la Unión Europea, ustedes tienen que incorporar el sector productivo. Entonces la producción de algas por agricultura no es solo un componente más de la red, sino un componente que se ha hecho esencial. Yo creo que lo que tiene que salir algo de esto, saldrá algo de esto en todas las intersecciones de esos conjuntos. Puede salir algo de los ficólogos con los de agricultura seguramente, porque la gente cuando habla llega a sinergias sin querer. Y esta red promueve mucho encuentro. Entonces, cada vez que nos encontremos, y durante esos 2 días se hablará abundantemente como para que los de Silviculture Agriculture hablen con los ficólogos libremente y saquen algo, como sacaremos los de la biología molecular con los ficólogos o con los de biología de las plantas. Pero lo que debería salir no de esta red, sino en el futuro, es posicionarnos a todo el grupo para llenar toda la intersección del centro, o sea, la intersección de los 4 puntos. Es decir, donde podamos aportar conocimientos de biología molecular de las plantas, biología o similar de las plantas, proveniente de gente que hacemos, sin embargo, estrictamente de algas, con un exquisito control de las características taxonómicas del recurso que se está cultivando y que pudiera ser utilizado por aquellos que ya y que se han incorporado a la red y que ya producen algas, que son bastantes a nivel europeo, con mayor o menor éxito, pero que ya son bastantes. Esa intersección de la zona central de estos 4 conjuntos es lo que nosotros nos proponemos con Phycomorph, pero fundamentalmente con todos los proyectos que surgen a partir de ahora y producto de la interacción de los componentes de Phycomorph. Las razones de Phycomorph convincentes para la Unión Europea fueron algunas. Estas se les dijo que las algas actualmente ya se producen en un 87% por agricultura y ese es el futuro hasta llegar al 100% para no tener que estar expoliando la naturaleza. Debería aumentar esto si se va extendiendo su uso, tanto industrial como en nutrición, pues 3 veces, con lo cual la producción actual tendría que aumentar mínimo 3 veces. Y con ello, y sin ánimo de ser mezquino, con ello los valores en millones de dólares que les voy a dar ahora. Es decir, si aumentamos 3 veces, teóricamente habría más en el mercado y podría haber una reducción, teóricamente aumentaríamos 3 veces el negocio de las algas. Y si aumentamos 3 veces el negocio de las algas, estamos hablando del orden de los 45 o 50 mil millones de dólares anuales. Y eso es dinero. Porque ya sostiene por escasamente unos 15.000, 16.000 millones de dólares. O sea que es algo que a mí personalmente me ayuda. El uso de alimento humano, lo vieron bien dentro del COSP, ahí se reúne gente que no tiene ni que proceder de las algas, ni tan siquiera procede del ámbito de la fisiología. Sí que vienen de la alimentación, que es otra cosa importante de Phycomorph, que es que ha entrado en el dominio FA, de Food and Agriculture. Las algas por primera vez dejan el entorno ecológico estrictamente y ya son un alimento. Y eso es importante, porque si van a haber programas de investigación en un futuro, van a ser de alimentos. Están en el mismo plan que la agricultura de los peces, lo cual es normal y es una reivindicación básica de toda la vida, pero no los consideramos y ahora ya está. Porque lo son, los alimentos humanos son y pueden ser utilizados como pienso y de todos es conocido, porque los comemos todos los días, advertido o inadvertidamente, los estabilizantes de muchos alimentos totalmente inocuos y nada dañinos para el ser humano, del 400 al 407, que son derivados de las algas en forma de alginatos, carraginatos, son estabilizantes del yogur y estos que le dan la consistencia a los alimentos. También un mercado de unos 10.000 millones de euros. Bien, este es el escenario, bastante convincente por otra parte, porque la Unión Europea, de otra cosa no, de aspectos sociales y políticos hemos avanzado poco, pero de dinero lo manejamos.
Es lo que básicamente he conseguido. A ver si algún día cambia lo otro también. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí también fue convincente es que nosotros, la Unión Europea en todo su conjunto, y por muy grandes y potentes y lo buenos y grandes que somos, no estamos. O sea, China, Indonesia, el reparto porcentual de la producción mundial, la Unión Europea está con un escasamente un 5, si acaso, en el resto ahí arriba. Compartiendo con Corea, Japón, Malasia, Tanzania, y el resto le hirió. Nosotros tenemos que estar siempre en las barritas de abajo. ¿No, Pablo? Digo yo, no grave eso. Y entonces, pues dijeron, oye, tenemos que entrar ahí. ¿Cómo vamos a estar nosotros ahí? Y tenemos que entrar. Lo bueno es que nos cogían nosotros un medio. Y como les decía, ¿no? También muy convincente, que mire, usted haga lo que usted quiera. Nosotros ya lo veía yo antes con nuestra alga. Toda la producción de algas, si es por agricultura, depende de un ciclo biológico. O sea, o cultivas y propagas a partir de unas esporas, las conchoesporas, y luego llegas a la fase adulta para obtener la fase adulta y venderla, o directamente a la fase... Siempre hay una fase adulta, o el crecimiento de un adulto, o la producción de unas esporas, o la fertilización de esas esporas. Siempre hay un fenómeno biológico asociado a la producción, porque esto no es mágico. Sí, o sea, que es como la manzana, que todo el mundo lo entiende. Pues entiendan ustedes que tenemos que tener control, si hablamos de la porfira o piropia, como quiere que se llame ahora. Sí, hablamos de esto, hablamos del mercado del sushi, del nori, y todas esas envueltas, al final tienen que ser producidas donde quiera que sea. Si ponemos en Europa, si algún día se puede hacer, al final lo que está usted comercializando es la hoja esta que se produce, esa ahí arriba, lo puedo señalar, a partir de un ciclo tan complejo como ese, y que los japoneses tienen y los chinos tienen medianamente controlado, pero que rudimentariamente. O sea, tendríamos que tener capacidades para producir más conchoesporas, para que fuera más eficaz su fijación, para que la fase esta de hoja, que ya se sabe porque los chinos están avanzando, y ya alguien precisamente en la última reunión del Phytomorph expuso, que había estado en China, que ellos tienen ya hablan de genotipos, yo no sé hasta qué nivel son realmente estables, pero luego el fenotipo es la hoja cultivada de algunos de los mutantes, y ya es así frente al natural así. O sea que también les molesta mucho a los europeos. A nosotros nos molesta que los chinos tengan ya el nori totalmente controlado. O sea, es que ese es realmente el escenario que hemos sido capaces de conocer. Entonces, a partir de ahí, y dentro de nuestra modestia, en la contribución que podamos hacer, hemos planteado pues 4 grupos de trabajo. El primero, sobre un ciclo que tiene que mezclado, eso no es un ciclo real obviamente, porque está eso, he mezclado todos los colores de las algas. Vamos a trabajar en verde, como trabajaremos en rojas, como trabajaremos en parda, y aquí esto es un ciclo idealizado, un estado adulto arriba, la producción de unos estadios de esporas, si quieren, o gametos, como quieran nombrarlo, y un estadio intermedio, que es el que al final tiene que crecer hasta el estadio adulto. Esto normalmente es mucho más complejo, pero para que se entienda, así se lo expusimos. Ahí ideamos el desarrollo del proyecto para trabajar 4 grandes temas. El primero, que sería el de la fertilidad, es decir, la producción de estos propágulos, todo mecanismo, tanto de químicos implicados como genes implicados, y todo lo que hay ahí, con el que pudiéramos avanzar en el conocimiento de cómo y cuánto y por qué y cuándo se producen estos propágulos. El de reproducción, que iría de esos propágulos hasta la producción de este estadio intermedio, que luego tiene que desarrollar el estadio adulto. Es decir, aquí hay de todo, dependiendo del grupo. Puede haber desde fecundación, puede haber, en fin, ya pónganlo ustedes. Es decir, ya el propágulo está hecho, y ahora este propágulo se tiene que fijar, o tiene que hacer cualquier tipo, o reproducir cualquier tipo de fenómeno, hasta que se convierte en algo que, si lo trasladamos a una granja, ese algo sería, por así decirlo, la semilla del cultivar. Esto está idealizado, insisto en la idea que no es un ciclo de ninguna alga y de todas a la vez. Y finalmente, todos aquellos mecanismos que puedan acelerar, mejorar o incluso dar más prestaciones al crecimiento de este estadio previo hasta el estadio adulto. Estos son los 4 paquetes de trabajo. Y hemos añadido uno que creíamos conveniente por el perfil que yo les destacaba de aquellos que les incluso invitamos desde la primera vez, aquellos que trabajan con micrófonos.
microscopía, microdisección de tejido, para decir, un grupo donde estrictamente nos van a enseñar a todos las técnicas al uso, las más de vanguardia, para poder hacer en un futuro, pues, culminar este proyecto, avanzar en el conocimiento, generar nuevas propuestas. Estoy hablando aquí de las técnicas ómicas, es decir, genómica, metabolómica, transcriptómica, microdisección, microscopía de alta resolución, sí, todo lo que fuera necesario y que ahora mismo a la sala no se está aplicando, como sí sabemos con NVIDIA, que se aplican a plantas terrestres. En plantas terrestres sigue un mecanismo, la producción o, digamos, el desarrollo de la yema de la planta A. Entonces, el desarrollo de la planta A tienen ya ellos sus métodos para hacer los genes que están implicados, para hacer el seguimiento del gen, para ver cuándo se expresa el gen, en qué momento, en qué zona de la célula mediante estas técnicas y qué productos son los que se acumulan mediante el uso de técnicas tanto de laboratorio como de microscopio. Y eso en algas no está todavía ni al uso ni ha sido, y es absolutamente necesario como herramienta para poder avanzar en el conocimiento. Por eso no sé si ya entienden lo de la mezcla de los perfiles. O sea, el que trae estas técnicas le da igual que sea un alga que sea un gusano, pero es esencial, porque a mí me las va a explicar y luego ya yo con mis circunstancias las aplicaré en algo y las aplicaré con un sentido determinado, y eso derivará en un proyecto y así progresivamente. Es un programa ambicioso, evidentemente, y no será de hoy para mañana que se acumule todo el conocimiento, pero creo que es la primera vez que en una misma habitación nos reunimos todos los que teníamos esa misma inquietud, y eso yo creo ya de entrada es positivo. De hecho ya lo está haciendo porque ya se están produciendo algunas sinergias importantes. Lo importante de esto es que con las estructuras que hemos trasladado, y ya esto ya venía al final, va a haber convocatorias de workshops, de talleres, de escuelas de, estoy traduciendo, no sé cómo se traduce esto, de escuelas de entrenamiento, cada una tiene sus características, cuánto tiempo es, cuánto dinero dan, y las misiones que son intercambios, porque te puedes pasar un tiempo en un determinado laboratorio aprendiendo una técnica, simplemente trabajando un determinado aspecto en ese laboratorio, porque sepa, imaginemos una de esas técnicas que vas, la aprendes y te la traes. Está dirigido evidentemente a estudiantes, fundamentalmente de doctorado y postdoctorado, pero también hay posibilidades para profesores y miembros de la red que puedan hacer. Entonces, mi misión y sobre todo mi intención era venir hoy aquí, presentarlo, y daré cumplida información a través de los responsables de la facultad de la asistencia de cada convocatoria. La primera no va a ser antes de septiembre, si mal no recuerdo, en la programación del primer SDSM, y luego hay un workshop en Irlanda de cultivo de las algas, sé que va a haber, yo daré cumplida información. Yo imagino que nos verán por Acceda, la gente que esté de aquí, del entorno nuestro, que esté atenta, pero digo, si doy hoy información sobre esto, al día siguiente tengo que hacerlo extensivo a todo el resto de España, porque digamos son convocatorias teóricamente abiertas. Pero bueno, me gustaba que mi facultad lo conociera de primera mano y en primer lugar. Y bueno, esto, por si quieren una respuesta, porque ya los que están aquí me conocen, los de Acceda, ahí, que me escriban, y nada más, muchas gracias y encantado de estar por aquí. Muy bien. Pues nada, si quieren alguna cosa. Comentar una cosa.